Senador, muy buenos días. Ya, buenos días, un gusto. Igualmente. Domenech, como para comenzar, nos gustaría hablar sobre esto que firmó, esta resolución que firmó el presidente de la República este mes, en la que, autoriza al MEF a aumentar en 200 millones de pesos el presupuesto de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde además ha ingresado unos 30 funcionarios sin concurso durante esta administración, y nos gustaría conocer su opinión al respecto de esto. Bueno, mire, la verdad que nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y más me preocupan las explicaciones que terminó dando el doctor Albizu sobre la forma en que se está conduciendo la Comisión Técnica Mixta, diciendo que como eso se hizo durante 40 años, lo siguen haciendo, y que está esperando que vengan nuevas autoridades para que corrijan esa forma de proceder. Me parece inadmisible. Yo creo que tenemos muy claro que el Uruguay es un país que tiene estrecheces presupuestales en muchos sectores y que el dinero se debe gastar con la mayor ponderación. Se terminó la época en que se podían repartir regalías a gusto y paladar de la política. Acá hay que transparentar los gastos de Salto Grande. Tenemos que saber en qué se gasta y para qué se gasta. Por ejemplo, se ha dado publicidad de que se promueve la donación de equipos deportivos. Yo quiero recordar que acá en el Uruguay se procesó a un ex intendente que creo había sido director de ANCAP por donar unas bolsas de Portland, ¿no? Para construir un monumento, una cosa por el estilo, ¿no? O sea que no se puede estar disponiendo al libre albedrío del jerarca de turno de bienes que son públicos. El Uruguay entero se merece saber en qué se gasta, ¿no? El Uruguay entero se merece saber a quién se contrata, por qué monto se lo contrata. Me parece un escándalo que una persona se retire de un empleo que no deja de ser un empleo público y perciba una suma de... discúlpenme que esto con un broncoespasmo. No hay problema. Y percibe una suma de $700.000 en un país donde el 80% de la gente creo que gana 25.000 pesos. No, es escandaloso. No puede haber islas de dispendio de dinero público de esa naturaleza. Nosotros no tenemos pruebas, realmente nos estamos moviendo por trascendidos periodísticos, pero me pareció inaceptable la explicación que ayer le escuché por boca del señor Albizu, de que como eso hace 40 años que se viene haciendo, lo va a seguir haciendo. Senador, me parece que eso no es una justificación, ¿no? Considerando justamente la información que se ha difundido y particularmente, como usted dice, las declaraciones de Albizu, surge pensar en esto de comparar también en el marco de la rendición de cuentas algunos montos, y hablamos aquí de 200 millones de pesos, que es aproximadamente la mitad de lo que está pidiendo Cabildo Abierto para subir el salario de los soldados, para el hospital militar. ¿Acá el MEF se confunde en sus prioridades? Yo creo que, como todas las cosas, quizás a veces la inercia lleva a actuar de una determinada forma, pero creo que el Ministerio de Economía tendría que revisar, yo no sé si ya ha transferido el dinero o no, le soy franco, pero me parece que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tiene que cumplir con normas elementales de cautela en el gasto, ¿no? El Uruguay no puede darse el lujo de tener islas de dispendio arbitrario del dinero, ¿no? No me importa que sea un organismo binacional, creo que el gobierno argentino coadyuvaría en que los dineros de la Comisión Técnica Mixta tienen que ser gastados de forma racional, acorde a la situación económica que tenemos estos países. El hecho de que sea un organismo binacional no exime a las autoridades uruguayas de que su representación actúe con, yo diría, con la ponderación, con el buen sentido de utilización de los dineros públicos, que debe actuar todo administrador, ¿no?
Ahora, en tal caso, ¿se explica que el MEF actúe por inercia? No, bueno, para mí es inadmisible. La verdad que la explicación me irritó, porque que durante 40 años se hayan hecho las cosas mal no quiere decir que las sigamos haciendo mal. No es un justificativo, ¿no? Sí, lo que dijo Arbeleche fue que no depende del MEF la gestión. Sí, pero depende del Ministerio de Economía y Finanzas la forma en que se distribuyen los dineros, ¿no? Yo he dicho muchas veces que la billetera del Estado la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos así sucede en nuestro país, ¿no? Y me parece que, bueno, es un buen momento para terminar con esas islas de dispendio que pueden haber en la administración pública, ¿no? Me parece que el servicio público no está hecho para que nadie se enriquezca ni se promueva políticamente ni ninguna cosa de esa naturaleza. Y bueno, me parece escandaloso lo de la Comisión Técnica Mixta, si es que se confirman las denuncias que se han hecho públicas. Van a solicitar. Y desde ya le digo que me parece inaceptable la excusa que le he sentido por su propia boca al señor presidente de la delegación uruguaya. Van a solicitar esto que planteaba Manini, de hacer una auditoría, sobre todo hacia atrás también, ¿no? En el tiempo. Y me parece que sería lo razonable. Parecería como que esa comisión técnico mixta en los hechos ha actuado. Le soy franco, el problema es muy reciente, lo tenemos que estudiar más a fondo, pero ha actuado más en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me parece que ambos ministerios, el de Relaciones Exteriores y el de Economía y Finanzas, deberían coadyuvar en una auditoría que transparente la forma en que se ha manejado la Comisión Técnico Mixta. Domenech, le cambiamos de tema. Ayer se reunió su partido, ¿no?, para analizar cómo va a actuar en la interpelación de mañana al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por el proyecto Arasatí. ¿Es posible que Cabildo Abierto no respalde esto? Bueno, mire, nosotros siempre somos partidarios de escuchar las explicaciones de los ministros. En realidad se pueden hacer dos objeciones a ese proyecto. Uno es el lugar de ubicación de la planta, ¿no? Porque en Arasatí todavía hay una introducción de aguas oceánicas que salinizan en algunas oportunidades las aguas que tomaría la planta. Quizás sería más adecuado ubicarla en Boca del Cufré o Juan Lacase o incluso todavía más al oeste del Río de la Plata. Ese es uno de los problemas que tiene esta planta, que lo han discutido muchísimos técnicos. Pero quizás el mayor problema de esta planta es su forma de financiación. Se ha elegido como forma de financiación una forma de financiación de PPA, ¿no?, de inversión público-privada, que encarece notoriamente la obra. Eso se hace, como ya sucedió incluso con instalaciones penitenciarias, a efectos de no aumentar la deuda externa, porque si aumentamos la deuda externa nos exponemos a que nos bajen el grado de calificación, las calificadoras de riesgo, y eso genere un aumento de nuestros intereses. Es un tema, la verdad que, soy franco, muy complejo. Nosotros vamos a escuchar, lo van a hacer los diputados, porque esto va a ser el diputado. Nosotros vamos a ser un poco espectadores, pero vamos a estar muy atentos. Va a ser un debate interesante, en que nosotros vamos a mirar con expectativa y vamos a tomar resolución sobre la base de la información que aporten las partes. Cabildo no queda a veces siempre expectante de estos debates que se dan como entre lo que es la coalición, principalmente por el gobierno, por los ministros del gobierno, y después el Frente Amplio de la oposición. Y porque, mire, realmente son temas muchas veces se plantean temas en los que nosotros no tenemos una injerencia directa y por lo tanto tenemos una información indirecta del tema.
y nos parece, porque para eso están estas instancias parlamentarias, los llamados a sala, las interpelaciones. Entrar con el prejuicio de que voy a votar a favor o en contra de alguien no me parece razonable. A mí me parece que tenemos que escuchar razones, y esa es la actitud que ha tomado Cabildo, y bueno, y hemos acompañado en general al gobierno, que obviamente que tenemos un compromiso político y nosotros no tenemos intención de generarle inestabilidad política al gobierno, pero también escuchamos las razones que tiene la oposición, y en algunos aspectos hasta nos pueden parecer atendibles, ¿no? Ahora, a veces pareciera como si Cabildo no fuese parte de este gobierno, ¿no? Cuando dice, bueno, no tenemos injerencia, entonces parece que siempre es algo que se resuelve por fuera de lo que plantea Cabildo Abierto, como si no fuese un socio importante. Yo creo que es muy claro que somos un socio importante, pero que no tenemos incidencia en las decisiones que se toman a nivel, en muchos casos no tenemos incidencia en las decisiones que se toman a nivel ejecutivo, ¿no? En realidad esta coalición ha funcionado como un gobierno del Partido Nacional, incluso figuras importantes del partido en editoriales de la prensa escrita lo han puesto en negro sobre blanco de que es un gobierno del Partido Nacional, y nosotros hemos actuado con responsabilidad para darle estabilidad al gobierno, porque la estabilidad del gobierno es también la tranquilidad de la población, de los compatriotas. Para darle estabilidad a un gobierno del Partido Nacional. Y bueno, en los hechos así ha funcionado la coalición. Nosotros hemos sido calificados de la piedra en el zapato, del socio molesto, bueno, porque le hemos llamado la atención a ese gobierno del Partido Nacional, que nuestros votos son necesarios para muchas cosas, y que queremos levantar la mano con responsabilidad, ¿no? Y por eso hemos hecho las advertencias que hemos hecho, hemos tratado de revertir algunas soluciones que nos parecían equivocadas, como en el caso de la Ley de Seguridad Social, y bueno, y en tantas otras cosas. Ahora, si es un gobierno del Partido Nacional, también Cabildo ya podría haber optado por retirarse de este modo coalición, ¿no? Bueno, precisamente no lo hemos hecho, y fíjese que yo en algún momento en la interna de Cabildo Abierto voté por retirarnos. No lo hemos hecho porque el partido en general ha intentado, lo que yo le digo, darle estabilidad al gobierno, ¿no? Y no por el gobierno en sí, sino por la gente, porque en definitiva los traspiés de un gobierno los sufre la gente. Entonces, bueno, hemos optado por esa línea de responsabilidad que tiene para nosotros un costo espiritual, porque muchas veces estamos votando sin entusiasmo, pero que lo hacemos, y esperamos que la gente lo aprecie, en aras de darle estabilidad al gobierno del país, porque no es el gobierno, en realidad no es el gobierno del país, del Partido Nacional, sino es el gobierno del Partido Nacional para el país, ¿no? Entonces, por el país hemos sacrificado muchas veces nuestras opiniones partidarias o personales, ¿no? Esto también es una forma de negociar otros temas de interés de Cabildo Abierto. Le pregunto esto, por ejemplo, ahora en este caso, si ustedes no votan el proyecto Arasatí, ¿esto podría llegar a afectar los pedidos de Cabildo Abierto que se van a discutir en la rendición de cuentas del Senado? Bueno, no creo, porque no hay una cuenta corriente de esa naturaleza, ¿no? Tampoco creo que sea el tema de la importancia de otros temas que están en el horizonte político del país, ¿no? El proyecto Neptuno no es de tal importancia, dice usted. Yo lo que le digo, que las diferencias que hay con este proyecto, que yo pienso que es un proyecto que tiene que realizarse. Yo pienso que el Uruguay tiene que tomar agua del Río de la Plata, como lo hace la Argentina, como lo hace la propia Buenos Aires, una ciudad varias veces mayor que el área metropolitana nuestra, y lo que se puede discutir es lo que yo le acabo de señalar, el lugar de la toma y la financiación. Es una solución alternativa a la cuenca del río Santa Lucía. Creo también que debe hacerse la obra del río Santa Lucía, la obra de Casupá. Quizás ahora ha perdido un poco de importancia porque la conexión de
del río San José con el río Santa Lucía quizás le ha quitado un poco de presión a ese problema. El Uruguay tiene que hacer muchas obras en el tema del aprovisionamiento del agua, en el tema portuario. Yo soy partidario de un puerto de aguas profundas, a pesar de que se dice que no hay carga para ese puerto, la va a haber rápidamente. Un puerto de aguas profundas nos evitaría dragar el río de la Plata. Quizás los intereses portuarios de Montevideo obran en contra de esa solución, pero en este momento yo creo que se está llevando a cabo la ruta 14, que es una ruta que va a atravesar el Uruguay transversalmente y que nos va a permitir, por ejemplo, tomar carga del centro norte argentino, de Bolivia y del Paraguay. O sea, hay muchas obras, muchas cosas a hacer en el Uruguay. Yo siempre digo que el Uruguay es un país en construcción y tenemos muchas cosas para hacer, y a veces nos hemos dormido un poco la siesta, ¿no? ¿En qué, por ejemplo, nos hemos dormido la siesta? Y por ejemplo, en ese tema, el tema portuario, ahí tiene un tema que para mí es muy importante. La política de fronteras, tenemos que tener una política de fronteras importante, como la tiene el Brasil. El Brasil es el único país de Hispanoamérica que tiene una real política de fronteras, que le coloca centros de estudio, unidades militares, centros de esparcimiento turístico en la frontera. Se lo hace el Uruguay, se lo hace a la Argentina, se lo hace a todos los países de América, porque tiene política de frontera, ¿no? Cuidar la frontera es muy importante, ¿no? Bueno, tenemos que tener tenemos que mejorar nuestra educación. Es horrible, son horribles los resultados de las pruebas educativas que recibe el Uruguay. Fueron horribles con la anterior administración, y yo veo que siguen siendo malas actualmente. Acá no se trata de que la enseñanza sea de primero a séptimo en lugar de primero a sexto, y hacer ese tipo de malabarismo que no cambian el fondo de las cosas. Tenemos que cambiar la sustancia de la educación, ¿no? Para ponernos en la posibilidad de seguir siendo un país que tenga gente para las actividades que hoy el mundo reclama, ¿no? Mire, yo soy abogado y escribano, y le digo, bueno, la universidad tendría que ser un compás de espera con las carreras de abogacía y notariado, porque hay demasiados abogados y escribanos, y no tenemos técnicos en informática, por ejemplo, o ingenieros en informática, y tenemos que importar gente de Pakistán y de la India que vengan a cumplir tareas en empresas instaladas en el Uruguay, cuando recursos humanos tenemos, pero no los preparamos. Senador, antes de pasar a estas áreas, nos gustaría consultarle por algo que sucedió esta semana, porque la empresa brasileña Minerva Foods confirmó la compra de 3 frigoríficos, por lo que, sumado los 4 que ella ya cuenta, se quedará con el 45% de la faena. El presidente Lacalle dijo que el tema lo va a analizar la Oficina de Defensa del Consumidor y la decisión va a ser técnica y no política. ¿Usted comparte este criterio? Yo lo que creo que es una horrible noticia. Es una horrible noticia que no alentemos a los empresarios nacionales a trabajar en un área de la industria que procesa materia prima nacional. O sea, si dejamos que la monopolice una empresa que es formalmente brasileña, pero tengo mis dudas de que sea brasileña, ¿no? En realidad, que esté manejada por otros intereses. Si dejamos si los monopolios públicos son malos, los monopolios privados son peores. Me tiene muy preocupado esta desnacionalización de la industria frigorífica que comenzó con el gobierno anterior y avanza a paso redoblado durante este gobierno. ¿Este gobierno está desprotegiendo a la industria nacional? Yo soy un convencido. Mire, el Uruguay, ¿qué es lo que exporta? Exporta carne, celulosa, granos y lácteos, ¿no? Pero ¿cómo los exportamos? La carne, últimamente van algunos cortes envasados, etcétera, pero los frigoríficos en realidad son grandes carnicerías que apenas desbastan las reses, ¿no?
Los granos, lo que mayoritariamente exportamos es soja. La soja va en grano a China para producir ración y aceite de soja. Aceiteras importantes creo que tenemos una sola, ¿no? La celulosa, bueno, va en pasta para China, ¿no? Para hacer papel higiénico. Acá no se produce nada. Yo hace muchos años era presidente de una comisión asesora de adjudicaciones del Consejo de Educación Secundaria, y una de las compras más importantes que hacíamos era de papel, y el papel se lo comprábamos a empresas argentinas o a una empresa uruguaya que era Fanapel, que desapareció y que fue la última empresa industrial de Juan Lacase, ¿no? ¿Hay incoherencias pensando en las declaraciones? Permítame porque para mí es muy importante esto. Estamos y los lácteos, lo que mayoritariamente nosotros exportamos es leche en polvo, que es leche desecada, o sea, apenas procesada. Exportamos algo de manteca, algo de queso, pero muy poquito, ¿no? Quiere decir que nosotros somos meros suministradores de materias primas que se industrializan en otros lados, o sea, le dan lugar a la generación de trabajo en otros lares, principalmente en China. El Uruguay, que se preocupa tanto de captar inversiones extranjeras, pero inversiones extranjeras nada más que para la producción de materias primas, tendría que generar todas estas gangas de las zonas francas y de las exoneraciones por la ley de promoción de inversiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estudiamos una exoneración, una especie, algo similar a una zona franca, por ejemplo, para las aceiteras, para procesar nosotros los granos de soja y fabricar aceite en el Uruguay o raciones animales en el Uruguay? ¿Por qué no probamos algo similar para una industria de la confección o textil? Porque obviamente la industria de la confección o textil en Uruguay se desbarrancaron por la competencia desleal de las importaciones chinas. Bueno, probemos alentar la utilización de la mano de obra y de la materia prima nacional, ¿no? Con beneficios similares a los de la promoción de inversiones, que se ha transformado en una promoción de inversiones extranjeras. Domenech, nos gustaría invitarlo justamente a propósito de esto que está diciendo, a escuchar unas declaraciones que hizo el presidente de la República recientemente, a ver qué opinión le merecen a usted. Bueno. Pasó por alto, pero el año pasado creció un 150% la inversión extranjera directa. Y hay ahí una noticia que también para mí es muy importante para nosotros, para los uruguayos, porque es nuestro patrimonio, que parte de las ganancias de esas empresas, ¿saben qué? No se las llevaron para afuera. No se las llevaron para afuera. Acá dice, ¿no? El presidente, no se las llevaron para afuera las ganancias. Sin embargo, estamos viendo el caso del puerto, ¿no? Que ustedes han denunciado justamente este acuerdo con la empresa Catunasi. Ahora hablamos de la situación con Minerva y los frigoríficos. ¿Está priorizando el gobierno de las transnacionales frente a la industria nacional? Mire, ya el gobierno anterior, porque esta es una constante en la política económica del Uruguay, hace muchos años que venimos con esta ley de promoción de inversiones, que ha generado, y yo le he dicho muchas veces esto, ¿no? Hay dos campos tributarios. El campo de estas empresas que vienen a hacer inversiones, y como en el Uruguay no es viable ninguna inversión por la exagerada tributación que tenemos, las exoneramos de todo, ¿no? O sea, le abrimos la puerta a gente que viene del exterior y le decimos, no, miren, acá en Uruguay hay que pagar muchos impuestos, pero a ustedes les vamos a exonerar de todo. Usted va a tener una zona franca, ustedes, bueno, todavía durante el gobierno anterior nos comprometimos a hacerle un tren que nos sale 2.400 millones de dólares, le vamos a comprar la energía eléctrica que producen a 10 veces más que lo que se puede comprar en el mercado internacional, etcétera. Y después tenemos estas otras empresas, ¿no? Que son las empresas nacionales, y que son en general pequeñas y medianas empresas que pagan el IRAE, que pagan el monotributo, que pagan los aportes a BPS, que pagan primaria, que pagan contribución. Entonces estamos generando en el Uruguay dos campos empresariales: el de los privilegiados, que están apadrinados por todo tipo de exoneraciones, y el del empresario común y corriente, que tiene que pagar todo tributo. Eso en algún momento va a estallar. Ahora, la idea del gobierno de privilegiar al Maya Oro nacional, ¿cae un poco con esto de privilegiar las inversiones extranjeras? Bueno, mire, yo al Maya Oro nacional
no sé si lo han privilegiado, si se ha privilegiado, que se ha privilegiado la inversión extranjera, se ha privilegiado. Eso sucedió durante el anterior gobierno y durante las reglas de juego han sido las mismas. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que cambiar la pisada, ¿no? Porque el 85% del trabajo en Uruguay lo da la pequeña y la mediana empresa, lo da el taller mecánico, la pequeña carpintería, la tornería, bueno, el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que ahora estamos en una encerrona muy difícil, de la que es muy difícil de salir, porque si yo le bajo los impuestos a esa pequeña y mediana empresa, no puedo hacerle frente a los gastos que me exige el presupuesto nacional, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer es buscar algún nicho, que puede ser la confección, que puede ser la industria textil, que puede ser la industria aceitera, que puede ser la industria láctea, ¿por qué no? La industria láctea, ¿no? Y generarle un régimen, yo no diría quizás ni siquiera igual al de la promoción de inversiones extranjeras, pero que de alguna forma lo beneficie y le dé la posibilidad de una mayor competencia en el mercado internacional, ¿no? Senador, hablábamos ahora obviamente de esto y Cabildo en su momento fue crítico con el acuerdo que se llegó por parte del gobierno con la empresa belga Catunasi, y bueno, consultarle si le resulta coherente que los mismos socios de la coalición que respaldaron ese acuerdo hoy critiquen la concentración, por ejemplo, de estos varios frigoríficos bajo una misma firma, afirmando que se podría consolidar un monopolio. Bueno, es un poco distinto. Mire, yo le soy franco, yo cuando se planteó el tema de Catunasi en el Parlamento, yo dije que había sido un error que no lo cometió ya este gobierno, sino que es un error que se cometió ya hace muchísimos años, de generar un monopolio privado en el puerto, ¿no? Me parece que la competencia es buena, yo reconozco que a la gente el que tiene que competir no le gusta. Pero el acuerdo con estas características se firmó en este gobierno. Sí, pero el tema ya viene enredado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que se hizo la licitación. Lo que hizo este gobierno fue extender el plazo de esa licitación, ¿no? Claro, pero ahora es... por 60 años. Claro, y además tiene el 80%. Sí, pero ya el gobierno de alguna forma... Es bastante distinto. Sí, ya de alguna forma el gobierno venía comprometido. Yo realmente no me sentí cómodo, pero bueno, el tema de todas formas es un poco distinto al que se plantea con la industria frigorífica, porque porque ahí sí tenemos la posibilidad de evitar esa concentración de la propiedad industrial, que creo que va a ser muy perjudicial para el Estado y para los productores, ¿no? Porque se le va a permitir a una enorme empresa multinacional manejar el precio del ganado a su voluntad, ¿no? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, es la fijación del precio, porque hace poco se fijó un aumento del precio del 24% y todos los sectores saltaron y ese precio se tuvo que bajar. Incluso el propio gobierno, el ministro Falero se reunió y le manifestó a la empresa que el aumento del 24% le parecía excesivo. Bueno, mire, se ha pensado también en crear una unidad reguladora. Sí. ¿No? Yo creo que no sería una mala idea generar una unidad reguladora que le diera cierta transparencia a los precios que se cobran en el puerto de Montevideo, ¿no? Desde Cabildo Abierto planean presentar alguna modificación, considerando justamente que Cabildo Abierto es parte del gobierno y no están de acuerdo con esto. Y bueno, mire, este es un problema reciente, y bueno, yo soy de la idea de impulsar, no lo he planteado en la interna de Cabildo Abierto, pero soy de la idea de impulsar la generación de una unidad reguladora, que incluso se habló de esto cuando se aprobó la extensión del plazo
de la empresa portuaria, ¿no? De Catonati. Así que, bueno, tenemos que trabajar sobre el tema. O sea, a propósito de las tarifas, la propuesta igual sería lo del ente regulador, que es algo más a largo plazo, si se quiere. No, ¿por qué a largo plazo? Bueno, porque por lo general estos entes reguladores no se conforman rápidamente. Bueno, pero comienzo tienen que tener las cosas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no es una mala idea. La tenemos que discutir, tenemos que hablarla con el Poder Ejecutivo, porque además esto está en la órbita de la ANP y del Poder Ejecutivo. Pero me parece una buena solución para transparentar los precios que se cobran en el puerto de Montevideo. ¿A usted le pareció excesivo este 24% también que después se bajó? Bueno, yo no soy un entendido en temas portuarios. Lo cierto es que los exportadores se quejaron. No encontré, porque los precios son en dólares, o sea, no existe el mismo problema que existe con la moneda nacional, de que se desvaloriza. Entonces uno podría tener la referencia de la inflación para ajustar un precio. Es cierto que también debe haber precios en los puertos de Río Grande y de Buenos Aires que pueden tomarse como referencia, pero bueno, por algo la empresa echó marcha atrás, ¿no? Eso de alguna forma le dará razón a quienes se quejaron, ¿no? O sea, podría haber estado haciendo abuso de los precios que quería aumentar. Y bueno, ese es el problema de la forma en que se ha licitado el puerto de Montevideo, ¿no? Entre otras cosas, la falta de competencia me parece que es complicada, ¿no? Pienso que el gobierno va a tener que tomar alguna medida, que puede ser la que yo estoy sugiriendo, que ya se ha manejado en el pasado y que me parece que es una buena solución. ¿Y revisar la concesión en sí misma? De una unidad reguladora. Bueno, los contratos están firmados ahora a lo hecho pecho, ¿no? Sí. Senador, una última consulta nomás que le quiero hacer, ya que en la última interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Cabildo Abierto no respaldó lo que fue esa interpelación al ministro, y quería consultarle si se respalda hoy el accionar de Heber, o por lo menos si se respalda la confianza que le tiene Cabildo Abierto, cuando Cabildo Abierto fue uno de los partidos más críticos en materia de seguridad. Esto se lo planteo porque en materia de seguridad seguimos igual, seguimos viendo olas de homicidios, este fin de semana fue un fin de semana muy violento, y bueno, desde la oposición también se ha criticado la postura que ha tomado el ministro Heber pensando en la campaña electoral. Entonces, consultarle a usted como senador de un partido que ha sido muy crítico en materia de seguridad, si siguen confiando en el ministro del Interior Heber. Mire, no se trata de confiar o no confiar, se trata de manifestar nuestro consentimiento a una política de seguridad o nuestra discrepancia. ¿Y ahí qué manifiesta? Nosotros hemos manifestado nuestra discrepancia, pero no es el objetivo de Cabildo Abierto voltear ministros, ¿no? Sino tratar de persuadir de que hay que seguir una línea de seguridad distinta, ¿no? Una línea de seguridad además que abarca otros campos. En el Uruguay hay unas 15.000 personas privadas de libertad, 15.000 personas privadas de libertad. Las cárceles también desde hace muchísimo, estamos en una inercia que nos llama la atención, ¿no? Hace muchísimos años las cárceles se han transformado en una especie de depósitos a los que se hace entrar gente y de los que sale gente. La Constitución dice con mucha sabiduría que las cárceles no servirán a la mortificación sino a la reeducación. O sea, las cárceles están dirigidas a reeducar a la gente, y en la tarea de reeducar o de reeducación me parece que no se lleva a cabo en los trenes. Discúlpenme, no, entendible. La gente no puede ir a ser depositada en un establecimiento penitenciario. Hay que ir haciendo un esfuerzo. Yo no digo que de un día para otro se ponga todo el mundo a trabajar y a estudiar, pero hay que hacer un esfuerzo, y hasta un esfuerzo económico importante en ese sentido, porque la gente la metemos en la cárcel y la gente se piensa que el tema el individuo rapiñó, asesinó, cometió cualquier crimen horrible,
Y entonces pensamos que como lo metimos en la cárcel ya se resolvió el problema. No, ese señor en algún momento va a salir, y lo peor es que va a salir en, en condiciones iguales o peores a las que entró. Senador, ahora cuando tenemos que hacer un gran esfuerzo, incluye un esfuerzo económico, para que esa gente salga con alguna habilidad de carácter laboral, que pueda insertarse en el mercado de trabajo, generar un sistema que la gente salga en alguna medida con alguna ocupación que le permita sobrevivir, porque si no es elemental que el individuo va a salir y a los 2 días va a incurrir nuevamente en el delito, porque la gente, tenemos un instinto de sobrevivencia al que no escapa a la persona que delinquió. Senador, ahora escuchándolo y ya lo dejamos, prometo. Surge una duda, ¿no? Porque todo lo que le hemos preguntado a lo largo de la entrevista, usted dice que es igual al gobierno anterior, la educación, las inversiones, el puerto, las cárceles. Y por eso surgió Cabildo Abierto, porque estamos pero entonces, ¿para qué sirve este gobierno? En una inercia espantosa. Pero entonces, ¿ha hecho algo el gobierno? Digo, pues si es pura inercia y es igual al gobierno anterior. Bueno, alguna cosa ha hecho, no realmente en el sentido que nosotros querríamos, ¿no? Creemos que el Uruguay tiene que tener una dinámica distinta en materia de inversiones, en materia económica, en materia de educación, de seguridad, o sea, todas las bases parecería que han sido la continuidad. Sí, exactamente, es que si no, no hubiera nacido Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto es la expresión de una disconformidad con el socio del gobierno, le ha permitido gobernar al Partido Nacional. ¿Perdón? Que digo, es socio del gobierno y le ha permitido gobernar el Partido Nacional con toda esta inercia que usted dice. Sí, porque somos un partido de gente responsable, que no podemos generar una crisis política en Uruguay. ¿Y entonces permite la inercia? No es que la permitamos, fíjese que por algo nos dicen el socio molesto, la piedra en el zapato y todo ese tipo de calificativos. No, tratamos de incidir razonablemente en un cambio de actitud, de llamar la atención de que hay que cambiar la pisada, ¿no? Estamos en esa actitud que nos parece una actitud responsable, pero que también de alguna forma está impulsando el cambio, ¿no? Esa es nuestra posición. Muy bien, admitimos puede ser polémica, pero es la que hemos preferido adoptar. Senador Guillermo Domenech, muchas gracias por este espacio en Nada que Perder.